Pero ahí, bueno, ya es el corazón de cada uno hasta dónde realmente queremos llegar con nuestro compromiso con el Señor. Vamos entonces en esta mañana a iniciar nuestra serie, El fabricante de vidas extraordinarias. Y recordarles siempre que el día miércoles no estamos acá, en este lugar, sino estamos en el Salón de Usos Múltiples de la colonia El Palmar. Ahí estamos por razones de distancia, por oscuridad. Es un fácil acceso y creo muchos de nosotros podemos participar de dicha reunión. Lo extraordinario de una vida libre. Si usted abre su Biblia y se ubica en Romanos capítulo 7, versículo 15, del 15 al 20, Romanos 7 del 15 al 20. Yo preguntaría en esta mañana, inmediatamente lo leemos, ¿qué le dice a usted estas palabras? Vamos a leer entonces Romanos 7:15 y vamos a dejar que la palabra de Dios pues nos hable. Y dice el apóstol Pablo, estamos con el apóstol Pablo, la epístola del apóstol Pablo. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal con el que quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Cuántos hemos leído este pasaje? Yo creo que muchos, o más bien, si somos lectores, pues no creo que se nos haya quedado de no leer. Mire, lo que el apóstol Pablo hace en estos versículos es describir, hermanos, la triste condición, así triste condición, en la cual nacemos todas las personas sobre la faz de la tierra. Y así como quien dice, triste condición sobre la cual nacemos todos los habitantes alrededor del mundo, todos nacemos con una alta limitación espiritual, y Pablo lo deja ver en estos versículos. Pablo detalla, óigase bien, para ser más exactos y darle pues nuestras palabras, nuestro carisma, lo siguiente: nacemos, oiga, todo ser humano alrededor del mundo, nacemos incapacitados, impotentes o inhabilitados para obrar el bien o para obrar la voluntad de Dios en nuestra vida. Eso es lo que Pablo está diciendo. Todo ser humano que nacemos alrededor del mundo, alrededor de la tierra, nacemos incapacitados, inhabilitados, impotentes para obrar el bien. Dice que esta incapacidad se genera a raíz que todo hombre nacemos gobernados por una fuerza interna que nos impulsa no a obedecer a Dios, sino a practicar el pecado o a practicar aquello que ofende a Dios antes que a obrar o a hacer lo recto, lo justo delante de Dios. Imagínese usted, todos nacemos de esa forma, de esa manera. Y aún, hermanos, aún cuando pequeños somos lindos y grandes también, ¿verdad? Y todo el mundo nos chulea. ¡Ay, qué chulo el niño! ¿Verdad que sí? Todo el mundo nos chulea. Pero ese niño tan bonito, tan lindo,
bien incapacitado para obrar la voluntad de Dios. Y conforme va creciendo, ¿verdad?, y va sacando, hermanos, esa incapacidad, esa impotencia, a lo mejor el encanto de lo bonito se nos quite y ya no seamos tan bonitos. Ay, las mamás, ¿verdad? Cuando, ay, ya este cipote no hay algo que hacer. Birrincha en la mañana, birrincha en la noche, birrincha, ya no hay. No es verdad, mamás, ¿verdad? Ya no encuentro qué hacer. Entonces vamos sacando lo que andamos llevando. Y lo que andamos llevando, hermanos, no es un fuerte deseo de chiquito hacer la voluntad de Dios. Todo lo contrario. Pablo decía, imagínese usted, dice, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, lo que no debería hacer, eso termino haciendo. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. El problema no es de la ley. El problema es que yo no tengo la capacidad para hacerla. No nacemos, fíjese bien, capacitados, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso termino haciendo. Ya no voy a mentir, 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 ya no voy a mentir. ¿Dónde fuiste? Y suelta la mentira. Entonces, lidiamos, fíjese bien, con nosotros mismos. Nos toca lidiar con nosotros mismos. Y el punto es, ¿por qué? ¿Por qué lidiamos con nosotros mismos? Con el hecho de no tener la capacidad. Por eso, yo siempre lo digo en los retiros, nacemos con un desperfecto de fábrica. Aún, hermanos, con su buena apariencia, nacemos, óigase bien, con un desperfecto de fábrica. Cada uno de nosotros. Y ese desperfecto de fábrica tiene que ver con el hecho que nacemos incapacitados, impotentes para hacer la voluntad de nuestro Dios. No podemos hacerlo. No podemos. Mire, el descubrir esa impotencia en nosotros, para muchos es una frustración. El hecho de que me he propuesto algo, he deseado algo, ya no quiero hacer tal cosa, pero terminar haciéndolo, eso es lo más frustrante que pueda haber. Yo recuerdo que un hermano dijo, qué bueno que me hayan descubierto, dijo, haciendo lo que estoy haciendo. Porque no puedo dejar de hacerlo. Él estaba obrando mal, estaba tomando lo que no se debía. Dice, qué bueno, imagínense que me hayan descubierto. Porque no puedo dejar de hacer. Y es mejor, dijo, que tomen esa decisión a que yo siga en este lugar haciendo exactamente lo que no tengo que hacer. Entonces lo que se nota es, ¿qué se nota? Esa fuerza con la cual, fíjese, obra el pecado en nosotros. Que de hecho, en el nivel, digamos, ¿dónde está la voluntad en ese caso? Que la ley del pecado, la voluntad se queda abajo y la ley del pecado resulta ser más fuerte. Porque no tengo la capacidad para obrar, fíjese, lo que quiero. Entonces eso es nuestra realidad. Entonces descubrirnos en esa impotencia a medida que vamos, hermanos, creciendo en la vida, comenzamos a lo mejor a jugar con la televisión, a jugar con el vicio, comenzamos a fumar, creyendo que vamos a salir. Yo puedo entrar y yo puedo salir. No. Cuando comenzamos a obrar el mal,
el mal comienza a fortalecerse, a descubrirse dentro de nosotros. Y terminamos, hermanos, nada más que identificados y muy conscientes de que vivimos en un estuche cuya fuerza es el pecado. Y lo podemos ver cuando comenzamos a leer la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios comienza, fíjese, a ordenar el matrimonio, cuando comienza a ordenar la familia, cuando comienza a ordenar lo que hacemos como empleados. Cuando nos comienza a ordenar, comienza una lucha. Sabemos lo que tenemos que hacer, pero nos cuesta hacer lo que debemos. Entonces Pablo dice, porque lo que hago no lo entiendo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Última vez que te grito. Y tiene que el cónyuge decirle, ¿te acordás que ayer me dijiste que era la última vez que me gritabas? ¿Por qué? Porque aunque deseamos no hacerlo, terminamos haciéndolo. Y eso lo que demuestra es, repito, que hay una ley mucho más fuerte gobernando o dominándonos a cada uno de nosotros. Ahora, la pregunta, hermanos, que viene al caso es la siguiente. Oiga bien usted, hay que hacerse interrogantes, hay que hacerse preguntas a manera de ir sacando de nosotros mismos respuestas. Eso nos va ayudando en nuestro caminar. ¿Por qué yo soy así? Esa es una manera. Si yo nunca me estoy preguntando a mí mismo, interrogando, cuestionando a mí mismo, yo no estoy creciendo. Yo no estoy creciendo para nada. Yo estoy bien. ¿Por qué hago lo que hago? Entonces, una pregunta que viene al caso sería, si el hombre y la mujer, óigase bien, venimos a esta tierra incapacitados o inhabilitados para obrar el bien, ¿cómo se espera entonces que una persona viva una vida agradable delante de Dios si no tiene la capacidad interna para hacerlo? ¿Por qué se nos demanda algo que no podemos hacer? Sería la interrogante. ¿Por qué se me demanda si no puedo? Si no estoy capacitado para obrar el bien, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo. ¿Quién lo hace? El gobierno. El dominio del pecado que hay en mí. Él es quien termina haciéndolo. Repito, eso es para ubicarnos, y de hecho tenemos que ubicarnos para saber qué somos y qué andamos llevando nosotros, cada uno de nosotros, según la palabra del Señor. Entonces, repito, así como concluyendo, todos los seres humanos nacemos incapacitados, impotentes, inhabilitados para obrar el bien de nuestro Dios. Entonces, la pregunta es, ¿cómo salgo? ¿Qué es lo que plantea la palabra en relación a ese problema, a esa dificultad? Bueno, ¿cómo puedo entonces vivir una vida agradable delante de Dios si mis fuerzas no me dan para hacerlo? El versículo que nos trae, hermano, en esta mañana es preciosísimo, así como lo oye, porque contiene el camino o la manera de cómo salir de esta triste condición humana y convertirme en una persona capaz de vivir una vida delante o agradable delante del Señor, si es que lo quiero. Pero me gusta eso. Me gusta este versículo porque está trayendo una respuesta, fíjese bien, a una necesidad tan grande como es: ¿puedo sobre la tierra vivir de manera agradable delante de Dios si tengo un estuche amarrado al pecado?
Sería la interrogante. ¿Puedo? Entonces la respuesta es sí se puede. Porque Dios mismo, a través de su palabra, nos ha dejado mecanismos, formas, óigase bien, de cómo vivir de manera agradable delante de nuestro Dios. Por eso quiero que revisemos en esta mañana Romanos capítulo 8, versículo del 1 al 4. ¿Qué dice la palabra? Cómo el Señor nos saca de este lío a cada uno de nosotros. Dice Romanos 8:1. Ahora pues, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahí comienza como a darnos luz por dónde debe de andar la salida a tal situación. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible por la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y de hecho ahí es donde se vuelve Romanos capítulo 8 en un pasaje altamente valioso para el pueblo cristiano, altamente valioso para todos aquellos que nos hemos convertido al Señor, porque allá hay fuerza, allá hay vida, allá hay visión, allá hay salida de una situación dura, de una situación difícil, como es la impotencia humana para obrar el bien de nuestro Dios. Que es de hecho todo el deseo que todos andamos o pretendemos. Lo que debe entenderse, hermanos, de este versículo, óigase bien, si lo vemos así como de manera general, es lo siguiente. Hermano, no existe vida cristiana, oiga, sin Espíritu Santo. Esa es una de las primeras cosas que tenemos que ver en ese versículo. No existe vida cristiana sin Espíritu Santo. No puede existir. No puede. Tiene que haber Espíritu Santo. Y tiene que haber, de hecho, nuevo nacimiento en la vida de una persona. Porque sin Espíritu Santo, sin la obra del Espíritu Santo, nosotros no podemos obrar. ¿Cuántos leen la Biblia? ¿Cuántos leen la Biblia para ubicarse históricamente hacia muchas cosas? O lo leen por psicología, por esto y por lo otro, pero no les es revelada la verdad. Para nada. Se sigue muerto porque se desconoce lo que tiene vida. Entonces una cosa importante es, si no hemos nacido de nuevo, si el Espíritu Santo no ha venido a nuestra vida, nosotros no tenemos luz. Seguimos en la oscuridad, aunque tengamos una Biblia, aunque leamos una Biblia. Pero hay necesidad de nacer de nuevo, de que venga el Espíritu Santo sobre nosotros para comenzar a tener luz de la palabra del Señor. Entonces lo que debe entender de este versículo es que no existe vida cristiana sin Espíritu Santo. Y que la única manera de vivir, óigase bien, que de hecho es el tema, libre de todo sentimiento de condenación, culpabilidad o acusación por nuestras pecaminosas acciones, es el aprender a vivir conforme el Espíritu Santo nos guíe. Porque la función del Espíritu Santo en la vida de un creyente nacido de nuevo es el enseñarnos a vivir libres de condenación, como viviendo una vida que agrada al Señor. Por eso necesitamos al Espíritu Santo, porque Él va a ser mi guía
en un deseo, en un anhelo, fíjese que debe de estar en todos, como es el poder caminar en nuestra vida siendo agradable delante del Señor. No nos podemos desligar de la obra del Espíritu Santo. Al final Él es quien nos motiva, nos impulsa a vivir la vida de Dios. Entonces eso es algo importante. El propósito, hermano, de esta serie, en el mes de septiembre, el fabricante de vidas extraordinarias, es mostrar la maravillosa obra del Espíritu Santo en la vida, fíjese, de un creyente nacido de nuevo, tal como el apóstol Pablo nos lo va a enseñar. Creo que es importante lo sepamos, lo conozcamos y entrar de hecho a esa práctica. Hoy quiero mostrar, hermanos, a la luz de los versículos que nos trae Romanos 8 del 1 al 4, la manera en que se espera que cada uno de nosotros alcancemos nuestra libertad en el Señor. Yo quiero mostrar esa libertad. ¿Cómo llego? Si la palabra de Dios dice ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, si no hay condenación, hay libertad. Esa libertad yo debo de conocerla, yo debo de saberla. ¿Cómo llego a esa libertad? Porque nos interesa, oiga, ya no estar en condenación, sino todo lo contrario. Poder vivir una vida que agrada a nuestro Dios, agradable delante de nuestro Dios, pero no solamente en iglesia, sino en todas nuestras acciones. Nuestro trabajo debe de ser, fíjese, una oportunidad para vivir agradable delante de Dios. Nuestra casa debe de ser una oportunidad para vivir agradable delante de Dios. Nuestra iglesia debe de ser una oportunidad para que vivamos una vida agradable delante del Señor. Que de hecho eso es lo importante. ¿Sabes? Porque nuestra prosperidad tiene que llegar a todo ámbito de nuestra vida. No es posible que seamos líderes, hermanos, exitosos si nuestra casa no tiene éxito. Si mi iglesia no tiene éxito. Debemos ser capaces, fíjese, de que toda la bendición de nuestro Dios llegue a todo ámbito. Y lo bueno, hermanos, es que el Señor nos lo enseña. El Señor no solamente quiere que vengamos, hermanos, y seamos 10 en la iglesia. Ay, pero que... Y en nuestro trabajo otra cosa distinta, otra cosa diferente. Yo creo que la transformación, el cambio que Dios nos está ofreciendo a través del Espíritu Santo es integral en todas las áreas de nuestra vida, si es que la queremos, si es que la deseamos, si es que la anhelamos. Porque yo no miro, hermanos, cuando veo a una persona que ha crecido en el Señor, yo no la veo solo cantando. Yo la veo próspero en sus negocios, sabio para hacer buenas decisiones y llevar adelante tu empresa, tu profesión, tu vida. No solamente la vida, o sea, más bien no solo lo que ocurre en la iglesia. Yo veo otra cosa distinta. Prosperando en todas las áreas de la vida, en todas las áreas de la vida. Eso es lo que yo veo y es lo que creo de la palabra del Señor. Entonces, por eso quiero en esta mañana, óigase bien, quiero traer 3 reflexiones que nos ayuden a considerar ese camino de libertad, a verlo más de cerca, pero sobre todo cómo ponerlo en la práctica. ¿Qué debo de hacer? Sería, porque sabe, una cosa importante es captar o entender mi grado de responsabilidad en mi crecimiento, hermanos, espiritual. Muchas veces nosotros solamente decimos: ay, Espíritu Santo, lléname. Pero cuando nos toca tomar decisiones, no las estamos tomando. Y nosotros debemos de tomar decisiones.
juntamente con esa presencia de Dios que está bajando en nuestra vida. ¿Para qué? Para que vayamos creciendo rápidamente. No quedarnos únicamente en la búsqueda de experiencias espirituales. ¡Ay, qué bonito estuvo!, ¿verdad? 15 minutos tirado ahí en él. ¿Cuántas decisiones has tomado en esta semana que te ha llevado a obedecer la palabra de Dios? Porque nos gustan las experiencias espirituales, hermano. ¡Ay, Dios me libre! No. Tenemos una dirección. Tenemos, hermanos, una esfera de voluntad de Dios que debe de ser revelada, que debe de ser conocida, que está aquí en la palabra de Dios. No está en mis sentimientos. ¿Qué sentiste? ¿Qué hiciste? ¿Cuánto sería para mí el parámetro de crecimiento? El parámetro de crecimiento para mí no es cuánto sentiste. El parámetro de crecimiento para mí es cuánto estás obedeciendo la palabra de Dios. ¿Cuánto estás obedeciendo? Es que Dios no me lo ha dicho. Ese es el lío. Ese es el problema. Si lo conoces, es tu responsabilidad hacerlo. Amén. Entonces, es importante esa parte. Tu línea de caminar no son experiencias espirituales. Tu línea de camino es obediencia a la palabra de Dios. Amén. Me metí en lío, ¿verdad? Entonces hay 3 cosas que yo quiero mostrar en esta mañana. 3 cosas que podemos hacer con el objeto, fíjese bien, de ir aperturándonos a una libertad en el Señor. ¿Qué debo de hacer? Número 1, oiga, vivir con el cuidado de no practicar las obras de la carne. Porque el practicar las obras de la carne es sembrar condenación a nuestra vida. Esa es una de las primeras cosas. Y de hecho, la palabra nos lo advierte. Ninguna condenación. No te metas con la vida de condenación. No te metas con la vida de condenación. Vivir con el cuidado de no practicar las obras de la carne. Porque el practicar las obras de la carne es sembrar condenación a nuestra vida. Entonces la palabra de Dios ahora pues dice: ninguna condenación. Dios quiere, el deseo de Dios es que no vivamos en condenación. Pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hermanos, la condenación o acusación, o ese duro sentimiento de culpabilidad, lo que nos dice es que no existe acción alguna en la vida que no tenga un impacto en el mundo espiritual. Y que la misma justicia de Dios reacciona cuando nosotros no hacemos, fíjese bien, lo correcto. Pero hay que decirlo, obramos lo incorrecto. Porque lo que hacemos es ser libres para lo que la carne nos pide, ¿verdad? Entonces, decir, óigase bien, que la reacción espiritual que vamos a tener en el mundo espiritual interno de cada uno de nosotros cuando obramos conforme a la carne es que no vamos a ser aprobados por Dios, sino condenados por el Señor. Condenados. Quiero decirle que la condenación fue la que llevó a Jesús a ahorcarse, pues no pudo soportar el peso de su mal proceder.
La conciencia, fíjese bien, de haberle fallado al Señor, no es fácil, hermanos, callarla. Entonces dice la palabra que el anhelo, el deseo, fíjese bien, de nuestro Dios no es que andemos en condenación. Él quiere que no andemos en condenación, que no vivamos de alguna manera esa experiencia de sentir la justicia divina como un peso en contra cuando estamos haciendo aquello que no agrada el nombre de nuestro Dios. Entonces hay que hacer la relación directa. ¿Qué me va a llevar siempre a la condenación? Cada vez que obre las obras de la carne, lo que voy a tener es condenación en mi vida. Eso es una relación directa. Por eso decimos que todo cristiano vivimos siendo cuidadosos. Cuidadosos con lo que va a salir de nuestra vida. Para no obrar, fíjese, lo que desagrada a Dios y caer en condenación, sino todo lo contrario, ser libre. Mire, se cuenta de una joven, dice que estaba abatida por un grave problema. Un problema, dice, que la perseguía y crecía conforme pasaban los días. El problema era que a su corta edad, dice que había quedado embarazada y no encontraba la manera, la forma de cómo salir de esa dificultad. Resulta que su mejor amiga le aconsejó resolver de la manera más fácil dicha dificultad y le dijo: puedes hacerlo en solo 10 minutos y con un poco de dinero. Dice que la muchacha no lo pensó más. Fue a una clínica donde practicaban abortos. En efecto, 10 minutos y unos pocos dólares. Como si fuera una cosa insignificante, cosa de muy leve importancia. Dice que la libraron de su carga, de su aflicción, de su problema. La libraron de su hijo. Eso fue lo que ella pensó. Pero la experiencia en estos casos, dice, no son tan así. Ya me libré del problema, ya me libré de la dificultad. Dice que inmediatamente vino un sentido de culpabilidad. Comenzó, dice, a oír esa voz de la conciencia que le recriminaba lo que había hecho. Tras de eso, dice, vino la depresión. La depresión trajo un sentimiento de odio contra. Y creo que nosotros sabemos perfectamente qué pasa, qué ocurre. Todo lo que se desencadena cuando no estamos obrando lo que es la perfecta voluntad de nuestro Dios. Entonces dice, no se metan en eso. No vivan en condenación. Cuiden, dice, cuiden sus vidas. Cuiden sus vidas para no obrar en la carne, porque el obrar en la carne es traer condenación a nuestra vida. Todo lo que hagamos, fíjese bien, todo lo que hagamos, si nuestro anhelo, si nuestro deseo es agradar el nombre de nuestro Dios, todo lo que hagamos cuyo origen sea la carne, lo que va a traer siempre es condenación a nuestra vida. Esa es una de las primeras cosas que debemos vivir en la carne, es exponernos constantemente a una vida de condenación, a una vida de culpabilidad, porque no existe obra alguna que hecha en la carne tenga la aprobación del Señor, y sus consecuencias nunca resultan ser agradables. Por eso el consejo es vivir con el cuidado de no practicar las obras de la carne, porque el practicar las obras de la carne es sembrar condenación a nuestra vida. Amén. Entonces esa es una de las primeras cosas que debemos hacer para, fíjese, caminar a nuestra libertad. ¿Qué necesito para caminar a mi libertad? Cuidar, oígase bien, de mí mismo, no
sacar obras cuyo origen sea mi carne. Eso es una de las primeras cosas. Número dos, ¿qué necesito para ser libre? Anhelar, óigase bien, porque tiene que haber un anhelo, anhelar la vida, la práctica de vida que nos será mostrada por el Espíritu Santo, por su palabra, porque no existe nada que impulsado por el Espíritu Santo sea desagradable delante de Dios. Esa es otra cosa que debemos de tener, fíjese bien en mente. Lo que me trae lío es obrar en la carne. Pero yo necesito, fíjese, anhelar la práctica de vida que nos será mostrada por el Espíritu Santo, porque no existe nada que impulsado por el Espíritu Santo sea desagradable delante de Dios. Y de hecho lo dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ya no estoy obrando en la carne. Ahora el Espíritu, fíjese bien, está dominando sobre mi vida. Ahora, entender que el rol del Espíritu Santo, hermanos, es guiarnos a la verdad e impulsarnos a hacer aquello que es bueno y agradable delante del Señor. Yo quiero que vaya conmigo a San Juan capítulo 16, versículo 3. Y oiga lo que dice la palabra del Señor. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces la guianza y la bendición que tenemos del Espíritu Santo en nuestra vida es una cosa maravillosa. Es una cosa maravillosa la que ocurre cuando un cristiano se convierte al Señor. El Espíritu Santo es puesto en él. Y ahí comienza, hermanos, el despertar a una nueva vida en el Señor. Un fiel cristiano comentó lo siguiente. Dice él: en años pasados tuve la oportunidad, dice, de visitar Tierra Santa. Una de las cosas que más me impresionó fue cómo los judíos han logrado transformar grandes zonas desérticas en tierras productivas de naranjos, sabiendo que este árbol necesita mucha agua para dar fruto, y no viendo canales de riego, pregunté el secreto. Dice, los kibbutz o granjas colectivas, ellos, dice, nos explicaron cómo aprovechan las aguas subterráneas y aplican el riego directo a las raíces de los árboles. Entonces, dice él, comprendí mejor las palabras del Señor Jesucristo cuando habló acerca de la obra del Espíritu Santo. Dice, recordé San Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, en cuanto a la promesa de la Escritura, dice lo siguiente, que el Señor, al hablar de la obra del Espíritu Santo, tenía en mente lo que afirma Isaías 36:1. Miren lo que dice Isaías 36:1. Se alegrarán el desierto y la soledad y el yelmo. El yermo, perdón, yermo es estéril, y el estéril se gozará y florecerá como la rosa. Entonces dice él, así es la obra, dice, del Espíritu Santo en la vida del hombre nacido de nuevo,
a medida que vamos obedeciendo al Señor, profundizando en las Escrituras, liberándonos de las obras de la carne, dice que el Espíritu Santo va soltando su río de bendición, su río de prosperidad, su río de transformación, convirtiendo lo seco, lo estéril, lo incrédulo en vidas productivas, fíjese, para la gloria del Señor. Amén. Entonces, hermano, es importante, fíjese, nuestra perseverancia en el Señor. Si nos hemos convertido, hermanos, al Evangelio, tenemos un compromiso. Y si hemos nacido de nuevo, tenemos un compromiso. Hermano, necesitamos estar leyendo la palabra. Necesitamos estar, hermanos, en un tiempo de clamor, en un tiempo de oración personal. Necesitamos, hermanos, estar congregándonos. Eso no es una opción, eso es una necesidad. Algunos dicen, bueno, ¿yo por qué me enfrié? Porque desde el día, fíjese bien, que ya no más leímos la palabra. Porque desde el día que únicamente venimos para depender del día domingo que se nos dé la palabra, ahí, hermanos, comenzó nuestra frialdad. Todos, hermanos, tenemos la responsabilidad de buscar al Señor, de hablar, fíjese, de esa relación personal que estamos teniendo. Una de las preguntas que todos deberíamos responder es: hoy, el día de ahora, ¿qué te ha dicho el Señor? ¿Qué te habló el Señor? ¿Qué te habló el Señor leyendo su palabra? ¿Qué te confirmó en el corazón? Está bien, pero ¿qué te dijo? Entonces es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es estar en esa comunión. Servimos, hermanos, al Señor. Leemos su palabra. Tenemos tiempo de clamor delante de nuestro Dios. Vamos, hermanos, no con orgullo, sino con humildad a nuestra célula. Oímos a nuestros líderes, dice, permanecemos en el Señor. Pero no como una carga. Ay, o sea que tengo que ir a la célula. Ay, no puede ser. O sea que tengo que ser. Ay, no puede ser. O sea, no puede ser que tengamos rechazo para aquello que nos bendice. Amén. Porque es parte, fíjese bien, de lo que debemos estar haciendo. Debemos estar, repito, clamando. Debemos estar orando, buscando la presencia del Señor. Siempre tiene que haber una palabra de dirección. Muchas veces no sabemos. Y como no sabemos, fíjese bien cómo oír la voz de Dios a través de la palabra, estamos deseosos. Ay, hoy no vino la profeta. Hoy no vino la hermana Chentilla. Dicen, ay, si yo hubiera ido donde la hermana Chentilla, ahí me hubiera hablado el Señor. Mira, toda la mañana te habla el Señor cuando lees su palabra. Cuando agarras su palabra, inmediatamente comenzamos a tener contacto y comienza la demanda de Dios sobre nuestras vidas. Comienza a hablar el Señor de una manera directa, de una manera personal. Por eso yo no entiendo a aquellos, ay, ojalá viniera fulano de tal para que, si todos leyéramos la palabra, si la manera de prepararnos el día, hermanos, sábado para venir a la iglesia no fuera viendo la película de la noche del día sábado anterior, entonces, hermanos, esto fuera explosivo. Esto fuera otra onda, como dicen, distinta, diferente. Todo lo contrario, o sea, deseosos, anhelosos, fíjese bien, de ver, imagínense ustedes el encuentro de todos los que hemos estado delante de la presencia de Dios en un solo lugar. En otras palabras, explosivo, ¿verdad?
lo que va a suceder, lo que va a pasar el día domingo, cuando todos venimos con la actitud de agradecimiento porque hemos sido vencedores durante la semana en nuestra relación con el Señor, con los demás y con todo lo que hemos hecho. Entonces se vuelve explosivo. La solución para un gran avivamiento no está en fulano que venga. Nosotros lo podemos generar. Amén. Aportando, hermanos. A lo mejor yo le pediría a usted en esta mañana, únase conmigo desde el día jueves, viernes, sábado y domingo a clamar por el día domingo. Amén. O sea, un tiempo, 15 minutos, Señor, que el día domingo de veras sea de bendición para toda la iglesia, para toda la congregación. Eso deberíamos hacer. Amén. Desde día anticipar todo. Entonces Dios tiene, mire, un diseño, así como Dios obra, y es una figura tomando al pueblo de Israel, como estos hombres, dice que generan lo mejor de los frutos en una tierra desierta. Dice que exactamente así es la obra del Espíritu Santo. Cuando comenzamos a tener esa relación y esa comunión con Dios, hermanos, nuestra vida va siendo transformada. Qué triste, hermanos, es para mí tener 20, 30, 40, 50 años en una iglesia y no haber encontrado el secreto de la libertad. Hay un dicho que dice: genio y figura hasta la sepultura, pero solo para aquel que lo quiere, hermano. Porque en el Señor, para mí, este dicho no se cumple. Genio y figura tienen que desaparecer cuando viene Cristo a la vida de una persona. Óigase bien, ¿por qué? Porque la meta del cristiano no es seguir viviendo en la carne. La meta del cristiano es el carácter de Cristo que va a ser formado a través del Espíritu Santo de Dios. Amén. Esa es nuestra meta. Y ahora, hermanos, termino 3. Cumplamos el diseño de justicia divina por el Señor. Cumplámoslo. Eso dice la palabra. Cumplamos el diseño de justicia planeado por el Señor, no practicando las obras de la carne, sino viviendo sujetos a la voz del Espíritu Santo que está en nosotros. Dice el versículo 4 de Romanos 8: para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros, se cumpla. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Oiga bien, cumplimos el diseño de justicia planeado por el Señor cuando decimos: voy a tener cuidado de no andar en la carne, sino moverme en el Espíritu del Señor. Cumplimos la justicia. Como quien dice, encontramos el diseño de Dios para nuestra vida. Mire, la ley demandaba el castigo por el pecado. Pero si la carne, que era generadora de condenación por sus malas acciones, ya no funciona en nosotros porque ya no practicamos las obras de la carne, lo que nos queda, hermanos, es un testimonio al mundo de la restauración que el Señor Jesucristo hace en la vida de un creyente. Eso es lo que vamos a manifestar cuando, identificados plenamente con la visión de vida que tenemos en la palabra, cuando anhelando el carácter de Cristo en nosotros. Óigase bien, esto es lo más precioso que puede estar ocurriendo. Mire, a mí me impresionan no aquellos testimonios donde Dios de hecho se ha manifestado para obrar milagros, a lo mejor de dinero, y que le dio el trabajo. Qué bueno que Dios de todo eso. Pero a mí me impresiona el testimonio cuando dice: mire, yo andaba en esto, yo practicaba esto, pero hoy ya no lo practica. Algo sucedió, algo pasó. Y eso me hace recordar el testimonio de Oscar. Oscar Río fue un compañero mío, lo conocí
en X lugar. Y Oscar dice que un día se paró en el parque de acá de Santa Ana y decía: yo era malo. Dice Oscar: yo era de los que me metía, dice, acá en un cuarto, pasaba 2, 3 días, dice, en la loquera de la droga y todas esas cosas. Luego él estaba testificando y diciendo cómo Dios tenía misericordia de él. Dice: yo antes le hacía la vida imposible a la policía de esta ciudad. Ahora, dice, es todo lo contrario. Oscar ahora sirve en una iglesia allá en Colombia. El Señor lo llevó, no sé por qué, lo llevó para Colombia. Pero hermano, lo que estamos necesitando es eso. Lo que estamos deseosos, lo que estamos necesitando es, en la medida que nuestro anhelo sea la transformación al carácter de Cristo. Eso es lo más maravilloso que pueda pasar en una persona. Porque lo que el mundo está necesitando, más que dinero, más que poder, lo que el mundo está necesitando es ver a Jesús en cada uno de nosotros. Amén. ¿Por qué no se pone de pie?